pastor a los miembros de su iglesia en medio de la pandemia, cuando empezó el confinamiento por el COVID-19. Y decía así: Iglesia querida, los extraño, y solo ha pasado una semana. Extraño a los hermanos, escucharlos y compartir con vosotros. Creo que es justa, legítima y razonable esta sensación que tengo. Me explico. Pienso en la sabiduría y bondad de Dios cuando nos salva y nos hace parte de una comunidad con la que, a pesar de ser distintos, tenemos mucho en común. Es más lo que nos une con los creyentes que aquello que nos une con nuestros familiares no cristianos. Tenemos el mismo Padre, Salvador, Espíritu y la misma esperanza. Somos salvos por la misma sangre y estamos camino al mismo destino eterno. ¿Cómo no necesitarnos y anhelarnos los unos a los otros si Dios une nuestros corazones? Ya tengo esta nostalgia fraternal futura. Nostalgia porque es una sensación de pena por la lejanía. La ausencia y la privación de alguien. Fraternal porque es a mis hermanos a quienes extraño y anhelo. Es futura porque esperamos reunirnos pronto en el futuro. Esto decía él cuando empezó todo y estuvimos nosotros en nuestra iglesia al menos 3 meses sin podernos congregar. Continúa diciendo: nostalgia fraternal futura. Estoy seguro de que vosotros también la tenéis. No veo la hora para estar otra vez con los hermanos. Ya imagino cómo será el primer día del reencuentro para cantar y celebrar a nuestro Salvador. Extraño los abrazos, los saludos, las conversaciones, las bromas y todo lo que hacemos juntos. Es lo que el salmista describía: habitar los hermanos juntos en armonía, en el Salmo 133:1. Ese día será hermoso, como cada domingo o cada vez que nos reunimos, pero con un valor agregado, la nostalgia. Será después de días, semanas y quizás meses sin habernos visto y saludado. Las llamadas, los mensajes de texto, los saludos por las redes, las reuniones por Google Hangout, en nuestro caso, reuniones por Zoom, los vídeos, mensajes por YouTube, son una herramienta, pero nunca reemplazarán los saludos, los abrazos, el café, el gozo y la emoción que experimentamos al estar presentes. Hablar en persona con los hermanos es un suceso sin comparación. Esa sensación de pertenencia, de bienestar, de comodidad que se siente cuando estamos juntos son privilegios de los que la tecnología no dispone. Los abrazos son experiencias extrañas para nuestros teléfonos. El toque personal y la mirada a los ojos son eventos únicos e irreemplazables. Pero ese día llegará. Anhelo el calor, la voz, el aroma de Cristo que siento con el saludo de mis hermanos cuando nos juntamos, nos amamos, nos soportamos, nos perdonamos, reímos y nos animamos. ¡Cuánto anhelo mi iglesia! Tengo una nostalgia fraternal futura por ese día que vendrá. Los extraño, mis hermanos. Y lo firma Pastor Gerson. ¿No sentíamos nosotros mismos esa nostalgia por la iglesia? Por reunirnos, por vernos. Pero gracias a Dios, hoy en esta tarde podemos estar aquí, podemos reunirnos en su nombre. Pues aprovechemos esta reunión, cada uno de sus contenidos, estemos atentos a lo que se va a decir, a lo que se diga, saludémonos, disfrutemos de la compañía, animémonos, siempre manteniendo las distancias de seguridad, porque es una bendición estar juntos en la casa de Dios, estar aquí los unos con los otros, aunque sea llevando las mascarillas y teniendo que mantener, ¿no?, todos los protocolos de seguridad. Pero hay muchísima gente que querría reunirse y no puede. Así que vamos a disfrutar en esta tarde de esta reunión, de todo lo que se haga, y os invito pues, a empezar cantando y alabando al Señor. Así que, si podéis, pues poneros de pie.
los anuncios, noticias de la iglesia, pero no tengo nada apuntado. No me han dicho nada, entonces si no decís nada de vuestros asientos, no hay novedades, todo sigue igual. Tened en cuenta, bueno, seguimos orando por las personas que no pueden venir, por su salud, porque están mayores o porque están delicados de salud, para que se les dé con ellos y nos
Seguiremos pues con las ofrendas, así que las personas encargadas de recogerlas pueden pasar aquí delante. Señor, te damos gracias porque podemos adorarte a través también de nuestras ofrendas y que tú provees el trabajo y la salud para poder obtener nuestros ingresos. Te pedimos, Señor, en este tiempo difícil que puedas suplir las necesidades en cada hogar, en cada familia, Padre Santo. Hay personas que se han quedado sin trabajo. Te rogamos que puedas ser tú proveyendo para cada hogar de nuestra iglesia y también fuera de nuestra iglesia, que puedas poner paz en los corazones, porque sabemos que cuando no hay dinero vienen muchas dificultades en las economías del hogar. Pero te rogamos que tú puedas bendecirnos y que tú puedas proveer lo necesario en cada hogar. Bendícenos, Señor, bendícenos como iglesia y que podamos seguir ofrendando y seguir administrando correctamente todos los recursos que tú provees para nosotros. En el nombre de Jesús. Para introducir la lectura bíblica, he encontrado ese texto que me gustaría compartir con vosotros. Dice: el éxito o el fracaso en la vida depende en gran parte de cuánto de la Biblia logramos atesorar en la mente y en el corazón para ponerlo por obra y aplicarlo en nuestro diario vivir. Así como cualquier máquina o aparato tiene un manual que describe su uso, propósito y mantenimiento, de igual manera la Biblia es el manual de la vida para que vivamos una vida abundante. Entonces, si me queréis acompañar, vamos a abrir nuestras Biblias, las aplicaciones de la Biblia en el móvil, y vamos a leer en Romanos capítulo 5, los versículos del 6 al 11, y luego leeremos en 2 de Corintios. Primera lectura, Romanos 5, del 6 al 11. Dice así: en verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. La segunda lectura se encuentra en 2 de Corintios 5, los versículos del 18 al 21. 2 de Corintios 5, del 18 al 21. Dice así: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios, al que no cometió pecado alguno. A nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hasta aquí la lectura, y ahora pues será el momento de la predicación de la palabra. Y en esta tarde está a cargo del pastor Jorge Vega, que seguro que ya lo habéis visto varios domingos por aquí, que nos ha visitado pues, con su familia. Él colabora con la asociación La Fuente, y así que estamos encantados pues, de tenerte en esta tarde aquí con nosotros. Un pito es todo tuyo. Se suponía que yo debería predicar creo que era el segundo o tercer domingo de marzo. Bueno, realmente era el 8 de marzo, y hubo un cambio, y después viene el confinamiento, y han pasado
3 meses, más de 3 meses, 4 meses. Y finalmente, bueno, estoy aquí con el privilegio de poder compartir con todos vosotros la palabra del Señor. Y espero que el Señor nos bendiga en esta tarde. El tema para hoy es el Ministerio de la Reconciliación. Vamos a ver, la tecnología ayuda, eso es importante que funcione. Cuando funciona, excelente, y si no, duele. Y leímos un par de pasajes, el de Romanos y el de 2 Corintios 5, que están relacionados con este tema de la reconciliación. Y para hablar de ese tema debemos comenzar con una pregunta, y es ¿qué es la salvación? En ocasiones, hablar de la salvación es algo muy amplio. Y si preguntar a alguno de vosotros qué es la salvación, es posible que quedes pensando que sabes qué es porque lo dices, porque lo mencionas, pero no podrías dar una definición como exacta. Y no te sientas mal si eso pasa contigo, porque es normal. Y en la Biblia aparecen, especialmente el apóstol Pablo utilizó 4 imágenes para explicar o para expresar lo que significa la salvación. Son con 4 palabras. La primera palabra es la propiciación, la segunda palabra es la redención, la tercera palabra la justificación y la cuarta palabra la reconciliación. Y tenemos algunos pasajes de la Escritura que nos muestran el uso de esta palabra. Romanos 3:25, a quien Dios, es decir, a Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está hablando de que Dios puso a Jesús como propiciación, ¿sí?, para nuestros pecados. La palabra redención, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? En Jesús, por su sangre derramada. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Con la palabra justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe en Jesús y justificados a través de Jesucristo. Y la reconciliación, que uno de los versos que leímos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vale, yo dije que eran imágenes, mencioné palabras, pero realmente son imágenes porque son escenas, y toda escena tiene un escenario, un contexto. El escenario de la propiciación es el templo, porque el templo era el lugar en el que el sacerdote ofrecía el sacrificio de propiciación. Aquellos que adoraban dioses falsos ofrecían sacrificios para que la ira de estos dioses falsos no fuera sobre ellos. Eran sacrificios de propiciación. El segundo escenario, con la palabra redención, era el mercado. ¿Por qué el mercado? Porque el mercado era el lugar donde se vendían o se compraban esclavos. La tercera palabra, la justificación, el escenario era el juzgado o el tribunal, ¿no? Y la cuarta palabra, la reconciliación, pues el escenario es la familia. ¿Por qué la familia? Porque la familia es el lugar donde se conviven juntos. Entonces era el lugar donde esta palabra o esta imagen hacía referencia. ¿Y las consecuencias cuáles eran? En el caso nuestro hemos
leído varios pasajes y nos hemos dado cuenta que todos apuntan a Jesús. No hay pasaje en los que hemos leído hasta el momento que no está apuntando a la persona de Jesucristo. Y entonces en Jesucristo Él ha sido la propiciación por nuestros pecados, y así como en el templo el sacerdote presentaba ofrenda o un sacrificio propiciatorio para evitar la ira de Dios, pues a través de Jesús la ira de Dios ya no es sobre nosotros, eso está en la Biblia, sino que hemos sido perdonados. En cuanto a la redención, ¿sí? La Biblia hemos leído que hemos sido comprados, hemos sido redimidos por un precio alto, la sangre de Jesús. La consecuencia es que antes éramos esclavos y ahora hemos sido liberados porque Él pagó este precio. En cuanto a la palabra justificación, antes habíamos sido declarados culpables por nuestro pecado, pero por el justo que pagó el precio por nuestro pecado hemos sido declarados ahora inocentes. Y la última imagen, que es la palabra reconciliación, dice que antes éramos enemigos, leímos en Romanos 5, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios. Ahora somos sus amigos, pero no solo sus amigos, sino sus hijos, su pueblo. Y esto todo lo hizo Jesús por nosotros. El énfasis de esta tarde tiene que ver con la reconciliación, y el contexto o el escenario es una familia. Así que vamos a recordar una historia familiar que es importante porque tiene que ver con este tema de la reconciliación. Y esta historia familiar comienza con un personaje que conocemos, que es Abraham. Dios llamó a Abraham de su ciudad, Ur de los Caldeos, y lo llamó a una tierra que Abraham no conocía. Y Dios le dijo: haré de ti una nación grande, haré tu nombre famoso, te bendeciré, te multiplicaré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios llamó a Abraham con esta promesa y Abraham se movió, pero Abraham no solo se movió solo, sino que Abraham estaba casado en ese momento con su mujer que se llamaba Sarai, que luego se va a llamar Sara. Inclusive Abraham se llamaba Abraham, y ellos viajan con su sobrino a la tierra de Canaán por la fe, confiando en el llamado de Dios para esta promesa. Y Dios le ha prometido un hijo a Abraham, y pasa el tiempo, pero este hijo no llega. Abraham está desesperado un poco de que no tiene hijo y le reclama a Dios o le dice al Señor, ¿cierto? Va a heredar este siervo mío porque yo no tengo descendencia. Pero Dios le muestra las estrellas y Dios le dice: vas a tener un hijo, en ti habrá descendencia. Y dice la palabra en Génesis 15 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia, por justicia. Así que Abraham le creyó a Dios, pero siguió pasando el tiempo y Sara posiblemente dijo: bueno, parece que la promesa es para Abraham, pero no es para mí. Bueno, no lo dice la Biblia, pero es una opción. El hecho es que vino el desespero, pasaron los años, 10 años después, Abraham tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos, a la edad de 85, ¿sí? Sara tuvo una idea no tan grandiosa, tuvo una idea que en esa época de la historia era algo común. Era común que las siervas, las esclavas, pudieran tener hijos con el amo, y este hijo hacía parte de los hijos de la mujer de esta familia. Así que Sara le dice a Abraham que duerma con Agar para que Agar quede embarazada y que el hijo que tenga Agar pues sea como su hijo. Y efectivamente Abraham parece que no dudó mucho en hacer caso a su esposa y durmió con Agar, y Agar quedó embarazada. Resulta que cuando Agar queda embarazada, empieza a mirar con desprecio
a su dueña. Y entonces Sara, que es su ama, empieza a maltratarla. Y la maltrata de tal manera que Agar va embarazada y todo, escapa de la familia. Pero allí, en el desierto, se encuentra con el Señor. El Señor le pregunta a Agar: ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Ella le explica lo que está sucediendo, el maltrato de su ama, y el Señor le dice: no te vayas, regresas a tu casa, porque tendrás un hijo y él se llamará Ismael. Es interesante que Dios el Señor mismo fue quien le puso el nombre al hijo de Agar, Ismael. Así que Agar regresó a donde su ama y nació Ismael. Es interesante que Abraham amó a Ismael como su hijo, era su hijo, así que lo amó. Y este chico creció y a la edad de 13 años Dios se manifiesta nuevamente a Abraham y le pide hacer un pacto, que es el pacto de la circuncisión. Y Abraham, con su hijo Ismael, a los 13 años, y toda su familia, todos sus siervos, todas sus pertenencias, las personas que trabajaban para él, todos los hombres, fueron circuncidados ese día. Y de esa manera se selló el pacto que tenía con Dios. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, no era el hijo prometido, porque la promesa era para Abraham, para Sara. Así que el Señor nos visita nuevamente y le dice a Abraham que en un año Sara va a dar a luz este hijo de la promesa. Sara se ríe y Abraham también se ha reído antes cuando ha pensado en este hecho. Y bueno, el Señor cumple su promesa y nace Isaac. Creo que la historia más o menos la conocemos. Nace Isaac, y al nacer Isaac, Ismael tiene más o menos 14 años, y Ismael pierde su lugar de privilegio, pierde el lugar de ser el hijo de Abraham, y ahora aparece Isaac, ¿sí? Y empieza a perder todos estos privilegios. Y a los posiblemente entre 2 años, 2 o un poco más de 2 años, se celebra una gran fiesta en la familia, que es el momento en que la madre deja de dar pecho al bebé, y se celebra esta gran fiesta. Ismael puede ser que tenga 16, 17 años, y tal vez con su frustración, o simplemente por ser un adolescente de los que se burlan por muchas cosas, se burló de Isaac, y eso le disgustó mucho a Sara, y se enfada de tal manera que le dijo a Abraham: echa a tu sierva y a tu hijo, échalos de esta familia. Interesante que Abraham no dijo nada, como lo había hecho antes, como allá tú, pero lo que también dice la palabra es que Abraham le dio dolor porque era su hijo. Sin embargo, Abraham lo hizo de esta manera: envió o sacó de su familia a Ismael y a Agar, y se fueron. Dios los bendijo, Dios también les dio promesas y les ha dado promesas. Los bendijo, diciéndole que él también haría una nación, ya lo había dicho antes también. Pero ellos tuvieron que marcharse de esta familia. Hoy, en la actualidad y a través de la historia, podemos decir que hay 3 religiones en el mundo, ¿sí?, a quienes llaman a Abraham su padre, ¿sí? Los judíos, los cristianos y los musulmanes. Los estoy citando en orden histórico, ¿no? Y la pregunta que podríamos hacernos es: ¿quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? ¿Judíos, cristianos o musulmanes? No sé qué pensáis vosotros. Y bueno, hay muchas respuestas. Yo me voy a referir a una declaración del Señor Jesús, que me parece que es muy importante. En el Evangelio de Juan, en capítulo 8,
del verso 31 en adelante, Juan 8:31 en adelante, dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si os mantenéis fieles a mis enseñanzas, seréis realmente mis discípulos. Atención, Jesús se dirige a los judíos, y eran judíos que habían creído en él, y Jesús mismo era judío. Y él les dice: si os mantenéis fieles a mis enseñanzas, seréis realmente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esta declaración de Jesús no causó una agradable reacción de estos judíos, y ellos reclaman y dicen: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pueden decir que seremos liberados? Bueno, aquí hay una discusión al respecto. No voy a leer todo el pasaje, pero por ejemplo en el verso 37 Jesús dice: yo sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo procuráis matarme porque no está en vuestros planes aceptar mi palabra. Es decir, Jesús no niega que ellos sean descendientes de Abraham, pero al mismo tiempo, ¿sí?, les está exigiendo que obedezcan las enseñanzas de él. En el verso 38 Jesús dice: yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también vosotros haced lo que habéis escuchado del Padre. Pero ellos replicaron con fuerza: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dice: si fuerais hijos de Abraham, harías lo mismo que él hizo. Vosotros en cambio queréis matarme a mí, que os he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Y veis cómo es un juego de: sois hijos de Abraham, pero si fuerais hijos de Abraham. Son las palabras que utiliza Jesús. Es decir, en resumen, Jesús está diciendo que los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que hacen lo que Abraham hizo. ¿Y qué hizo Abraham? En este mismo pasaje de Juan 8, ¿sí?, dice que Abraham esperó el día de Jesús. Dice: Abraham vuestro padre se regocijó al pensar que venía mi día, y lo vio y se alegró. ¿Sí? Es decir, que no podemos esperar ser aceptados por Dios a causa de nuestra raza o a causa de que pertenecemos a cierto grupo religioso, sino a causa de nuestra fe y esperanza en Jesucristo. Los judíos y los musulmanes piensan que pueden salvarse guardando la ley, pero lo que hemos leído, todos estos versos que hemos leído y que están centrados en Jesús, nos muestran que la Biblia enseña que la salvación es solo por fe en Jesucristo. Así, de la misma manera que Abraham creyó y le fue contado por justicia, si creemos en Jesús, pues esto nos será contado por justicia, seremos salvos. Esto lo dice el apóstol Pablo también en Gálatas, dice que los verdaderos hijos creen en Jesús por la fe. Entonces, los descendientes de Abraham son descendientes del Espíritu y no de la carne. Por esa razón, nosotros, sin ser ni judíos, o nosotros que no somos judíos, pero gentiles, lo que se llamaría en esa época, pues hemos abrazado la fe abrahámica, ¿no?, la fe monoteísta, por Jesucristo. Si nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Jesús, entonces somos discípulos y nos llamamos discípulos. Pero ¿qué ministerio tenemos los discípulos? ¿Cuál es nuestra tarea? Esto es muy emocionante, pensar todo lo que hemos recibido por medio de Jesucristo. Ser aceptados, ser recibidos, ser justificados, ser libres de culpa, ser libres de pecado, conocer al Dios verdadero. Pero ahora tenemos una tarea a la que tenemos que ponerle atención, y es lo que era el título
de la primera diapositiva, y es el ministerio de la reconciliación. Y la base está en 2 Corintios 5, 14 al 21, que ya se leyó. Pero si tenéis vuestras Biblias podéis buscarlo también, porque vale la pena mencionar lo que dice la Biblia acerca de este ministerio de la reconciliación. La pregunta entonces que tenemos que responder es para nosotros, es ¿qué características tiene aquel que desarrolla este ministerio? Recordemos la reconciliación, que es cuando alguien de la familia, ¿sí?, deja la familia, y la reconciliación sería volver a la familia. Yo lo explico de la siguiente manera. Una madre no tiene que hacerse amiga de su hijo o de su hija. Por naturaleza existe ese vínculo, ¿sí?, y forman parte de la unidad y del amor que existe al interior de una familia. La familia, cuando se rompe, como la familia de Abraham, pues se crea una enemistad, se ha roto por una enemistad. La reconciliación es cuando esa enemistad termina y el miembro de la familia, o los miembros de la familia que se han separado, regresan a estar juntos. Nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación. Leímos el pasaje antes de la predicación. Pero ¿qué características debemos tener nosotros como ministros de este ministerio de la reconciliación, de aquellos que administran, ¿no?, esta tarea? Pues en 2 Corintios 5, el verso 14 comienza diciendo: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. En la versión Reina Valera dice: el amor de Cristo nos constriñe. Y la palabra constreñir es como apretar, es como empujar. Y un buen ejemplo es como, sin confinamiento, sin el virus, hay un partido del Barcelona en el Camp Nou, y en el momento que termina el partido tú estás fuera del estadio y decides entrar al estadio cuando todo el mundo está saliendo. Pues la masa que está saliendo te va apretando y te impide literalmente entrar, porque te empuja. Pues la expresión bíblica de ese verso es que el amor de Cristo nos empuja, nos constriñe, nos obliga. Entonces, una característica de aquellos que tenemos el ministerio de la reconciliación es que somos impulsados por el amor de Cristo. No es por los números, no es para quedar bien con el pastor, no es para vernos bien, no es para tener éxito, no es para alcanzar un resultado, sino que somos impulsados por el amor de Cristo. Y esto es fundamental. La segunda característica, en el verso 15, dice: y Él, o sea, Jesús, murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. La segunda característica, entonces, es que aquel que tiene este ministerio de la reconciliación vive para Dios y no para sí mismo. Esto está aquí, porque Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Este ministerio se puede desarrollar cuando nuestras vidas están entregadas a Jesús, cuando nuestras vidas son para adorar a Dios. No podemos desarrollar este ministerio si estamos viviendo para satisfacernos, para alimentarnos, llamémoslo así, a nosotros mismos. No puede existir con el egoísmo. La tercera característica es el verso 16. Dice esta versión: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. La versión Reina Valera utiliza la expresión: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según la carne. ¿Qué significa la carne o qué significan estos criterios humanos? Bueno, como humanos, por naturaleza,
tenemos muchos criterios para relacionarnos con las demás personas. Y tenemos criterios que pueden ser desde guapo y feo, a rico, pobre, alto, bajo, ¿sí? Inmigrante, local, ¿vale? Católico, protestante, y tenemos muchas etiquetas. Pues resulta que cuando Pablo está diciendo acá que antes conocimos a Cristo, así que ¿a qué se refería? El descendiente de Abraham, descendiente de David, el pueblo judío, antes, ¿sí? Era la esperanza que ellos tenían del Mesías. Pero él los llama criterios humanos. Nosotros podemos tener criterios humanos para relacionarnos con las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y prueba de esto es un verso muy conocido, es el verso que está a continuación, de 5:17. De modo, dice Reina Valera, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Quiere decir que no importa si eres alto, bajo, feo, guapo, rico, pobre, inmigrante, local, católico, protestante, no sé, cualquier cantidad de etiquetas que tengamos, lo que es real, seas lo que seas, cualquiera que esté en Cristo es una nueva creación, es transformado. Por lo tanto, los que practican, una de las características de aquellos que ejercitan este ministerio es que califica a los hombres conforme a los valores del reino. Significa que a quien veas, sea quien sea, alto, bajo, gordo, flaco, musulmán, no musulmán, judío, no judío, lo ves como lo ve Jesús. Y lo ves como una persona que Jesús puede transformar. Y la última característica que tengo aquí es que invita con ruegos a los hombres a que se reconcilien con Dios. Y esta fue la lectura que hicimos. Todo esto, verso 18, proviene de Dios, quien por medio de Cristo, primero, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, no solo hemos sido reconciliados con el Señor, sino que Él nos dio este ministerio, esta administración, esta capacidad, este privilegio, ¿no? Este privilegio de poder servir, nos dio este ministerio de la reconciliación. ¿Qué es y qué significa? Verso 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación consiste en recordar que Dios es un Dios perdonador, que Dios envió a su Hijo por nosotros para perdón de todos los pecados de cualquier persona sobre la tierra, y que lo va a decir ahí al final, y que el castigo, la ira que merecíamos y que merece la humanidad por su pecado ha sido sobre Jesús. Y por lo tanto, sí, hemos recibido la justicia de Dios y nos dio este mensaje de la reconciliación. En este consiste el mensaje de la reconciliación. Verso 20: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios, porque el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios, es decir, Jesús. Entonces, aquel que ejerce este ministerio invita con ruegos a los hombres a que se reconcilien con Dios. Es decir, persevera, a pesar de que los hombres se nieguen a reconciliarse con Dios, les ruega y los invita. La pregunta es entonces, teniendo este ministerio, es importante preguntarse: uno, si yo no realizo este ministerio, entonces, ¿quién lo hará? ¿El ayuntamiento? ¿El parlamento? ¿El gobierno?
las ONGs, ¿quién lo va a realizar? Es nuestra tarea. Es tarea para aquellos que hemos experimentado el perdón, la liberación, la justificación y experimentar, sentirnos como parte de la familia de Dios. Y la segunda pregunta entonces es: ¿qué estoy esperando para hacerlo? ¿Qué necesito para hacerlo? El Señor ya nos dio su Espíritu, el Señor nos ha dado su palabra y podemos creer en Él, creerle a Él y hacerlo. En el caso particular de la familia que vimos, la familia de Abraham, entonces también surge una pregunta. Sí. ¿Quién irá a decirle a los descendientes de Abraham por Ismael que su padre está esperando con los brazos abiertos porque la enemistad ha terminado con Jesús? Y no tienes que ir a África o ir a otro país, solo aquí mismo en nuestra ciudad podemos encontrar cientos, miles de musulmanes a quienes podemos decirle: mira, la enemistad ha terminado, ¿sí? Jesús pagó el precio por tu pecado, por el pecado de la humanidad, y puedes volver a casa de tu Padre. Ya no hay más conflictos, ya no hay más celos, ya no hay más envidias. Ahora hay gozo y hay libertad en la casa del Padre. Y la pregunta final entonces es: ¿eres tú? ¿Eres tú uno de ellos? Tal vez, ¿eres tú? ¿Piensas que lo eres? Tal vez Dios te está hablando en este instante y está moviendo tu corazón a decir: sí, yo me dispongo para esta tarea, yo me dispongo para llevar este mensaje de la reconciliación. Vamos a orar un momento y mientras guardamos silencio y meditamos en nuestro corazón y nos ponemos delante del Señor, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestras faltas, nuestras debilidades, que también conoce nuestros deseos, nuestros sueños, podemos abrir nuestras vidas a Él y orar. Señor, reconocemos tu bondad primeramente. Te damos gracias por Jesucristo. Uno de los versos que leímos es: mas Dios muestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y he dicho antes: si acaso alguien morirá por un justo o por un bueno, pero siendo enemigos, estando lejos, hemos sido reconciliados con el sacrificio de Jesús. Gracias porque no dependemos de las obras de la ley, de cumplir todas las reglas, porque nadie puede ser justificado por la ley. También, Señor, agradecidos contigo, queremos decirte que queremos servirte y hacer tu voluntad y vivir haciendo tu voluntad. Y toma los temores, los miedos, las inseguridades, la dureza del corazón, muchas veces la incredulidad, y haz de cada uno de nosotros un ministro, un embajador, un representante tuyo que ejerce este ministerio de la reconciliación, rogándole a los hombres que se reconcilien contigo, porque aquel que no cometió pecado le trataste como pecador, y que en este tiempo todavía estás pasando
Por medio de Jesús estás pasando por alto los pecados de los hombres, y tu perdón y tu amor está para todos ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Por tus palabras, gracias por recordarnos la importancia del ministerio que tenemos, de la reconciliación, que a veces olvidamos, ¿no? Solemos pensar en los beneficios, ¿no? En lo bueno que tenemos de estar en el Señor y tenerle en nuestras vidas, pero nos olvidamos de las obligaciones que tenemos como hijos suyos. Y ya llegando al final del culto, pues desearos que tengáis una buena semana, que el Señor nos guarde, nos fortalezca, que sigamos firmes, adelante, fieles en todo al Señor, y Él, pues, como tal y como nos ha prometido, pues estará con nosotros en cada momento. Muy buena semana para todos.